Bueno, buenas tardes. El día de hoy les venimos a hablar sobre el proceso 8000. Esta presentación y exposición está realizada por Gabriela Barrera, Santiago Pinilla, David Sierra, Germán Arias y mi persona, Alejandra Rincón. Por esta parte tenemos la tabla de contenidos. Primero vamos a explicar el contexto histórico, seguimos con el surgimiento, desarrollo, finalización y por último las consecuencias. Para entender el contexto histórico y el surgimiento del proceso 8000, debemos primero conocer algunos acontecimientos que se vieron durante el gobierno del presidente liberal César Augusto Gaviria Trujillo. Algunos acontecimientos como el 9 de diciembre de 1990, que fue la Operación Casa Verde que se dio contra las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, o más conocidas como las FARC. El 4 de julio de 1991, la Asamblea Constituyente proclamó la nueva Constitución Política de 1991, así generando una apertura económica. Continuando, también encontramos que durante el 1 de marzo de 1991 y el 16 de marzo de 1993 se firman acuerdos de desmovilización con diferentes grupos armados, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Movimiento Armado Quintilame, MAQL, y por último de la Corriente de Renovación Socialista, SRS. Y por último encontramos el acontecimiento de la entrega del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, generando así una gran polémica internacional debido a la prisión La Catedral. Y finalmente, Pablo Emilio Escobar Gaviria es abatido el 2 de diciembre de 1993, dando así inicio al gobierno del presidente liberal Ernesto Samper Pizano. Bueno, su surgimiento. En las elecciones presidenciales del año 1994 habían dos contrincantes, el conservador, por decirlo así, Andrés Pastrana, y el otro contrincante era liberal y pues era Ernesto Samper. ¿Qué pasó? Ernesto Samper ganó la presidencia, pero Pastrana lo acusó a él de haber financiado su campaña política con pues ayuda de dineros ilícitos o de narcotráfico, más específicamente una suma de 3,7 millones de dólares. Y pues, ¿qué puede como sostener o qué puede probar esto? Habían unos narcocassettes, así los denominó la prensa, donde, bueno, estos narcocassettes primero estuvieron en la presidencia de César Gaviria, luego pasaron al fiscal Gustavo de Grief, y allí se escuchaba a un periodista, Alberto Giraldo, y a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos ahí afirmaban que sí habían dado dineros para la campaña presidencial de Samper. El director Joseph Toft, él es el director de la Administración de Control de Drogas o de la DEA, hizo una declaración en el año 1994 y decía que nuestro país tenía una narcodemocracia, que la mafia estaba infiltrada en los poderes políticos y económicos de nuestro país, a lo cual pues el gobierno estadounidense negó como esta afirmación. Por otro lado, el fiscal Gustavo de Grief tuvo que tener un retiro forzoso debido a su edad y su cargo lo obtuvo Alfonso Valdivieso Sarmiento. Él abrió una investigación y el 28 de julio del año 1995 el mismo presidente hizo una carta de solicitud de comisión de investigación y de acusación a Cámara de Representantes, y a este proceso pues se le llamó proceso 8000. Fue con ayuda de la Cámara de Representantes, de la Fiscalía General de la Nación y pues de la Corte Suprema de Justicia, y básicamente querían acusar a Samper pues de haber violado leyes electorales de su campaña en 1994. Y bueno, ahora le doy paso a mi compañera Germán Arias Trujillo para su respectivo tema. Desarrollo del proceso 8000. La Fiscalía citó al presidente Samper a una indagatoria debido a la entrada de dinero por el cartel de Cali.
El proceso del presidente continuó en la Cámara de Representantes y el 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación no inició el debido proceso debido a la falta de pruebas sobre la entrada de este dinero. A pesar de esto, en enero de 1995, Botero Sea, uno de los que participaban en su campaña, declaró que el presidente Samper no solo tenía conocimiento de la entrada de este dinero del cartel de Cali, sino que había ideado o planeado y contribuido a la obtención y manejo de este dinero, lo que llegó a revivir o reabrir el caso. El presidente, no obstante, en una entrevista aclara sus puntos defendiendo su inocencia y la decisión tomada por el Congreso, explicando la imposibilidad de que él tuviera conocimiento sobre la entrada de dineros ilícitos a su campaña, resaltando que él estaba a cargo del manejo político, no del económico, por lo que no tenía ese tipo de conocimientos en cuanto al cartel de Cali sobre su campaña. En base a esto se dio la intervención de Martha Daniels, quien lee un fragmento de un documento que al parecer tenía indicaciones de cómo debía actuar Botero frente al público. Y asimismo, en otra entrevista, Botero habla acerca de, en su defensa, de cómo se sacrificó por el país, contando lo que para él sería la verdad. Bueno, ¿cómo finaliza este proceso? Durante largas votaciones en las que participa y se destaca el ministro Horacio Uribe, recordemos que Horacio fue gobernador del departamento de Santander entre el 2008 y el 2011. En la 10ª plenaria, el 12 de junio, se realiza la última votación, donde da como resultado 111 votos contra 43. Por ende, dan la preclusión. La preclusión fue pues, el despojo de todos los archivos que estaban en contra o acusaban a Ernesto Samper. Esto provoca que no haya ningún tipo de acusación por parte del Senado de la República, tampoco una investigación por la Corte Suprema de Justicia, todo esto por falta de pruebas. Por el contrario, tenemos el caso de Botero Sea y Santiago Medina, quienes fueron los encargados de entrar el dinero por parte del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper y acusados con pruebas contundentes sobre el enriquecimiento ilícito. Por última parte, tenemos que en la actualidad varios sectores de la parte política aún señalan la irregularidad del proceso, ya que el expediente de los representantes de dicha campaña está incompleto, hay una falta de independencia en los fiscales, hay una gran ausencia de la sociedad colombiana en la participación del proceso y la investigación se finaliza sin saber aún el resultado de la campaña, dando dudas e inconformidades. Seguimos con mi compañero Santiago Pinilla. Buenas tardes. Yo voy a exponer la parte de las consecuencias del proceso 8000. Bueno, como vemos, tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e internacional para el país. En el ámbito internacional, vemos que, pues, como dije ahí, se deterioraron las relaciones diplomáticas en los países andinos y Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Estados Unidos no dudó en desertificar al país y a Samper quitándole la visa y a sus aliados. Esto generó como un interés del gobierno nacional para que se pudieran para lograr un acercamiento con la Unión Europea. Pero las relaciones diplomáticas se restauraron antes de la llegada del fin del mandato de Samper. Ya un poco más en el ámbito nacional, hubo un malestar general entre la población. Lo que pasó fue que aumentó ligeramente la desertificación pues de las visas y todo eso para Estados Unidos, la cual se veía deslegitimada para la autoridad del Estado y el gobierno. También lo que hubo fue muchas marchas, tanto a favor como en contra de Samper. Como vemos, una de las más míticas o la de mayor alcance fue la del 28 de mayo de 1996 por varias organizaciones estudiantiles, pidiendo la renuncia al presidente Samper y sus cercanos colaboradores.
En esa marcha se empleó como algo, como una carroza en forma de elefante, ya que quisieron alucir a las palabras, bueno, a las declaraciones del cardenal colombiano y arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sánchez, que sostuvo de que Samper no tenía nada, no se había dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero de narcotráfico hacia la campaña presidencial de Samper en 1994. Pues de ahí llegó como este dicho, fue que si un elefante se mete en tu casa y no te enteras. Todo esto, pues como tal, el elefante se cargaba un total de 8.000 mogollas, pues es un pan tradicional de Colombia, llegando en forma de burla al, al proceso y al juez pues, de este proceso, que es el congresista Heine Mogollón. Las mogollas fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio Nacional. Pues, ¿por qué hacía esto? Es que en la marcha se acusaba de que este congresista intentó arruinar la investigación, como cubrir la espalda a Samper. Luego de atacar al congresista, en la marcha se enfrentaron dos grupos, uno que apoyaba a Samper y otro que estaba en contra de Samper. Con esto llegó un poco pues, de disturbios y destruyeron un poco la carroza, pues como se ven acá en la caricatura, fue como la carroza del elefante. Esta es una caricatura la cual pues hizo representación a lo sucedido. Ahora si hablamos de la pelea expresidencial, fue que en 2013, vale, cuando el expresidente Pastrana lanzó su libro Memorias Olvidadas, hubo un rifirrafe entre los presidentes Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana y César Gaviria. En esta foto se ven estos tres presidentes, ya un poco mayores de edad, obviamente. Lo que pasó es que en este libro del expresidente Pastrana hubo, primero porque llegó unos cassettes de los narcos a manos de Pastrana en la época del proceso 8000. Y en el libro se revela que Horacio Serpa Uribe también estaba involucrado en lo sucedido en este proceso. El expresidente Gaviria calificó a Pastrana como un pequeño enano moral por guardarse los cassettes de los cassettes que tenían pues las grabaciones de lo que había sucedido en realidad. Y de ahí llegó como la pelea entre estos tres, de lo que pasó. Pero como tal ya eso quedó como en el olvido, entre comillas. Y pues nada, eso fue como son las consecuencias de que pasó de este proceso. Muchas gracias. Por último, tenemos las biografías donde se encuentran los links de donde sacamos el contenido de esta presentación. Y muchas gracias por su atención.